¿Han escuchado la del hombre que cabalgó una bala de cañón? ¿Qué tal la del tipo que se sacó de un pantano jalándose de su propio pelo? Seguramente han oído hablar del varón que voló a la luna en una escalera. Estas historias fantásticas, e innumerables otras, se atribuyen a un solo hombre, el barón Munchausen. Su nombre se ha convertido en sinónimo de lo increíble, una palabra clave para la exageración y la invención extravagante. Pero ¿quién era el verdadero barón Munchausen? ¿Era un mentiroso descarado? ¿O simplemente era un narrador talentoso, un hilandero de historias que cautivaba a su público con hazañas imposibles y aventuras increíbles? La verdad, como suele ser el caso, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Acompáñenos mientras nos adentramos en la vida de esta enigmática figura, explorando la línea entre la realidad y la ficción y descubriendo al hombre detrás del mito. Carl Friedrich Hieronymus von Munchausen nació en 1720 en Bodenwerder, Alemania. Entró al mundo no en un torbellino de circunstancias fantásticas, sino en la respetable, aunque no particularmente extraordinaria, vida de un noble alemán. Su familia contaba con una larga y orgullosa tradición militar, y se esperaba que el joven Carl siguiera los pasos de sus antepasados. Y así lo hizo. A la tierna edad de 17 años, Carl se embarcó en su carrera militar, uniéndose al ejército ruso como oficial de caballería. Poco sabía que su tiempo en Rusia le proporcionaría abundante material para las increíbles historias que luego lo harían famoso. La carrera militar de Munchausen fue, según todos los indicios, respetable. Sirvió con distinción en la guerra ruso-turca, participando en batallas y campañas. Fue durante estos años, en medio de la camaradería de sus compañeros soldados y las largas noches acurrucados alrededor de fogatas, que Munchausen perfeccionó sus habilidades como narrador. Regalaba a sus compañeros con historias de sus hazañas, historias que se volvían más y más increíbles con cada narración. Las batallas se volvían más audaces, las fugas más angustiosas y los enemigos más numerosos. Munchausen, según su propia versión, siempre era el héroe, ingenioso y valiente, superando cada obstáculo con una combinación de ingenio y suerte. En la década de 1750, Munchausen regresó a su finca en Bodenwerder. Se instaló en una vida tranquila de retiro, pasando sus días cazando en los bosques cercanos y pescando en el río Weser. Pero incluso en su retiro, el barón no pudo resistir la necesidad de entretener. Frecuentemente organizaba cenas y reuniones, invitando a amigos y vecinos a su casa para compartir comida, bebida y, lo más importante, historias. Fue durante estas veladas que la leyenda de Munchausen realmente comenzó a crecer. Mantenía a sus invitados fascinados con relatos de sus aventuras en Rusia, historias de cacerías increíbles, escapes por poco y encuentros con personajes extraordinarios. Hablaba de cabalgar medio caballo por el campo, de disparar a los patos con huesos de cereza y de ser tragado entero por un pez gigante. Cuanto más extravagante era la historia, más reía y se maravillaba su audiencia. Sección 5. Una noche de historias exageradas. Las historias de Munchausen. Emprenden el vuelo. La noticia de las increíbles historias de Munchausen comenzó a extenderse más allá de los confines de su finca. La gente venía de todas partes para escuchar al barón hilar sus cuentos, ansiosos por ser transportados a un mundo de hazañas imposibles y aventuras fantásticas. Entre los que escucharon las historias de Munchausen se encontraba un joven escritor llamado Rudolf Erich Raspe. Raspe quedó inmediatamente cautivado por las historias del barón. Reconoció en ellas una mezcla única de humor, aventura y puro absurdo. Vio el potencial de estas historias para capturar la imaginación de los lectores de todo el mundo. Y así, decidió escribirlas. Sección 6. El libro de Raspe. Se publican las historias del barón. En 1785, Raspe publicó una colección de las historias de Munchausen bajo el título Relato del barón Munchausen de sus maravillosos viajes y campañas en Rusia. El libro fue un éxito inmediato, convirtiéndose en un éxito de ventas en toda Europa. Los lectores quedaron encantados con las extravagantes aventuras del barón, su imaginación sin límites y su capacidad para hacer que lo imposible pareciera casi creíble.
El libro de Raspe presentó al barón Munchausen al mundo. El barón ya no era solo un narrador local, era una sensación literaria. Su nombre se convirtió en sinónimo de lo increíble, una palabra clave para la exageración y las historias fantásticas. Sección 7. La influencia de Burger, echando leña al fuego. El éxito del libro de Raspe provocó un aumento en la popularidad de las historias de Munchausen. Se publicaron numerosas ediciones y traducciones, cada una agregando nuevas historias y adornos al repertorio del barón. Una de las contribuciones más significativas al canon de Munchausen provino del escritor alemán Gottfried August Burger. Burger, un reconocido poeta y novelista, quedó cautivado por las historias del barón. Vio en ellas un reflejo del movimiento romántico alemán, con su énfasis en la imaginación, el individualismo y el poder de la narración. Burger publicó su propia versión de las historias de Munchausen, ampliando el trabajo de Raspe y agregando su propio estilo literario único. Su versión de las historias se hizo inmensamente popular en Alemania, consolidando aún más el estatus de Munchausen como una figura legendaria. Sección 8. La furia de Munchausen. El verdadero barón habla. Irónicamente, el hombre que inspiró estas historias de hazañas increíbles y aventuras imposibles estaba menos que satisfecho con su nueva fama. El barón Munchausen, la inspiración de la vida real para la sensación literaria, se encontró a sí mismo como blanco de burlas y desprecio. La gente lo acusó de ser un mentiroso, un charlatán y un fraude. Estaba profundamente herido por la forma en que lo retrataban en los libros. Argumentó que nunca había afirmado que sus historias fueran ciertas, que eran simplemente cuentos fantásticos destinados a entretener. Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. El público había abrazado al barón Munchausen ficticio, el personaje más grande que la vida que podía volar a la luna y escapar del estómago de un lobo. El verdadero barón, un hombre que valoraba su reputación y su buen nombre, no pudo detenerlo. Sección 9. Un legado duradero, de la literatura a la medicina. A pesar de sus protestas, el nombre del barón Munchausen quedó ligado para siempre a lo increíble. Pero su legado se extiende mucho más allá del reino de los cuentos fantásticos y las curiosidades literarias. Sus historias han tenido un profundo impacto en la cultura popular, inspirando innumerables adaptaciones, recuentos y homenajes. Su nombre también ha llegado al ámbito de la medicina. El síndrome de Munchausen, un trastorno psicológico en el que las personas fingen enfermedades o lesiones para llamar la atención, lleva el nombre del barón. Si bien la conexión con el verdadero barón es tenue en el mejor de los casos, el nombre sirve como un recordatorio del poder de la narración y la delgada línea entre la realidad y la ficción. Y así, el legado del barón Munchausen, un hombre tanto real como imaginario, continúa fascinándonos e inspirándonos siglos después. Sus historias, una mezcla de verdad, exageración e imaginación pura, nos recuerdan que a veces las historias más increíbles son las que más capturan nuestra imaginación.